Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante en esta serie de cómo el Eterno levanta su edificio. En Apocalipsis vemos que la ciudad santa no es un lugar. Allí la ciudad es la novia, la esposa del Cordero. La Escritura no dice que esto es una mansión celestial. Y Apocalipsis 21 nos deja ver claramente. Allí claramente nos muestra que esta ciudad santa es una ciudad edificada con los redimidos de Dios. Esta ciudad es la casa del Padre. Así que en Juan 14, cuando el Señor Jesús dijo, la casa de mi Padre, no significa el cielo ni una mansión celestial, más bien indica un edificio que equivale a que Dios toma al hombre como su morada e introduzca al hombre en Dios para que éste también le tome como su morada, a esa morada mutua, a esa unidad del hombre con Dios. Por lo tanto, Juan 14:2 o desde Juan 14:2 hasta Juan 17, todo lo que el Señor dijo consistía en que Él se iría por medio de la muerte y de la resurrección para introducir al hombre que se encontraba fuera de Dios en Dios mismo. Primero la muerte, después la resurrección. El Señor dijo, donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. O para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Recordemos bien donde el Señor estaba, donde Él mismo dijo que estaba. El Señor estaba en el Padre y mediante su muerte y después su resurrección, nosotros fuimos introducidos en el Padre, así como Él estaba también en el Padre. Es por ello por lo que el Señor dijo que en aquel día, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ahí Juan 14:19. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Juan 14:20. Y las expresiones varias que encontramos en Juan 14 del 21 al 23. El que me ama, me manifestaré a él. Vendremos a él y haremos morada con él. La palabra morada aquí es la misma palabra griega traducida como moradas en el versículo 2 de Juan 14:2. Por lo tanto, las moradas mencionadas en el versículo 2 claramente no se refiere a un lugar físico, sino a aquellos a quienes Dios ha ganado como su morada. Pensando de nuevo en Apocalipsis, vemos que la Nueva Jerusalén no es el cielo, sino el pueblo mismo, el pueblo que Dios ha salvado a través de los siglos, el cual es su morada y su complemento. Es la novia, es la esposa. Dios no se va a casar con un lugar como si fuera su complemento, no. Él va a casarse con sus redimidos, quienes son su complemento. En 2 Corintios capítulo 11, Pablo dijo, os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen a Cristo. Versículo 2. El complemento de Dios y de Cristo no es un lugar, sino un grupo de personas. Este grupo de personas llega a ser la morada de Dios. Hermanos, nada de estos asuntos es de fácil interpretación en la Escritura y como hemos visto, se requiere toda la Escritura para interpretar a veces un solo versículo. No se puede tomar una decisión simplemente examinando un solo pasaje de la palabra de Dios. Si leemos solamente Hebreos 11, que lo hemos mencionado, nos podría parecer que aquella ciudad que Abraham, también Isaac, también Jacob esperaban con anhelo era un lugar. Inclusive cuando leemos eso a simple vista pareciera que lo que ellos esperaban era un lugar. Pero si estudiamos toda la Escritura, vamos viendo que la ciudad no es un lugar, sino un grupo de personas. El edificio de Dios es producido al ser Dios la vida del hombre o por la vida del hombre que es Dios mismo, que empieza a crecer y a madurar en el hombre. Con esa nueva creación, el nuevo hombre interior crece y madura y se perfecciona, se produce el edificio de Dios. Si el Eterno tiene misericordia de nosotros y nos deja ver, si tenemos esa luz de Él, podremos ver claramente o inmediatamente que la salvación que Dios nos otorga no consiste en salvarnos para que seamos trasladados de la tierra al cielo, sino en salvarnos a nosotros, quienes estamos fuera de Dios, para que seamos introducidos en Dios. Esta es la obra que Dios ha venido realizando a través de los siglos desde la creación. En la Escritura,
Esta obra también es llamada la obra de edificación. Dios desea edificarse en el hombre, edificar al hombre en él mismo. Sabemos que esta obra de edificación que Dios está realizando se cumple cuando Él viene a hacer la vida del hombre. Esta edificación se efectúa al ser derramado el aceite sobre las piedras. Recordamos de allá de Génesis 18, como mencionamos, ¿verdad? Esta edificación se efectúa al ser derramado el aceite sobre las piedras. Las piedras somos nosotros los que hemos sido salvos, y el aceite es el Espíritu Santo, que es la transfiguración de Dios, el proceso de Dios, Dios mismo, la nueva creación, el nuevo hombre interior. En la eternidad, Dios era el Padre. Cuando se manifestó entre los hombres, Él era el Hijo. Luego, cuando Él entra en el hombre para mezclarse con el hombre y para hacer su vida, es el Espíritu. Primera de Corintios llama el Espíritu vivificante. Por lo tanto, el Espíritu Santo el Espíritu Santo es aquel a quien o por medio del cual Dios logra tener una relación con el hombre. El aceite derramado sobre las piedras nos convierte ahora en piedras vivas que son edificadas para convertirse en el edificio de Dios. Por eso la Escritura reta a estas piedras vivas a permanecer en la vida, a avivar esa vida, a mostrar esa vida. La Escritura usa otra manera también para describir cómo Dios entra en nosotros para hacer nuestra vida. Dice que la vida de Dios es la semilla de vida. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 9, se nos dice claramente que la simiente de Dios permanece en nosotros. Una simiente o semilla contiene vida. Otra traducción de la palabra simiente o semilla es el esperma de Dios. Y sabemos que biológicamente en el esperma de Dios hay vida para producir una nueva creación. El que Dios sea vida en nosotros es semejante a una semilla. Es semejante a ese esperma para la reproducción. Por esa razón el Señor Jesús dijo que Él era un grano de trigo. Recuerden eso en Juan 12. Y explica que si el grano de trigo no caía a la tierra y moría, quedaría solo. Pero si moría, podía llevar muchos frutos. Mire el versículo 24 de Juan 12. Por medio de su resurrección, el Señor Jesús nos regeneró, lo cual nos avivó en nuestro interior. Desde entonces somos el trigo de Dios, el cultivo de Dios, la labranza de Dios que crece en el campo del mundo. Recordemos, amados, que este crecimiento es la edificación. Vimos que en 1 Corintios 3:9 se nos presenta como labranza y como edificio. Con respecto a la labranza es cuestión de crecimiento, para destacar el crecimiento. Con respecto al edificio es cuestión de ser edificado. Ambos son lo mismo, son el mismo asunto. Si usted no crece, no podrá ser edificado. Si usted crece un poco, entonces podrá ser edificado un poco más en la iglesia. Si usted crece en Cristo, la cabeza, en cierto asunto, experimenta a Cristo como vida en cierto asunto, entonces en ese asunto podrá ser edificado con los santos, permitiendo que Cristo fluya y esa vida sea impartida en otros. Cuando todos hayamos crecido y madurado, este edificio de Dios habrá sido completamente edificado y el eterno será expresado. Que a la luz de Dios, amados hermanos, podamos mirarnos cada uno y preguntarnos: ¿somos la labranza de Dios, la cosecha de Dios? Amado, ¿es usted la labranza de Dios? Creemos que todos diremos amén. Sí lo soy. Y es que la Escritura declara eso mismo, que somos la labranza de Dios. Sin embargo, debiésemos preguntarnos también: ¿somos maduros? ¿Es usted maduro? Ese proceso de labranza lo está llevando usted a la madurez. Mire, si no ha madurado y el Señor viniera hoy, ¿cree que Él lo tomaría como parte de la cosecha? La naturaleza nos enseña que solo cuando la cosecha haya madurado completamente puede ser segada y llevada al granero. La Escritura también nos enseña eso. ¿Qué pasará
¿O qué haremos, amados, si no hemos madurado? Hoy, por decirlo de alguna manera, en el cristianismo aguado, le dicen a las personas, o religiosos, le dicen a las personas que irán al cielo si creen en Jesús. Pero cuando revisamos la Escritura no tenemos más que cuestionar seriamente ese pensamiento, ese concepto. Se nos dice que esto se debe a la eficacia de la sangre del Señor. Pero debemos recordar que la redención efectuada por la sangre es solo un aspecto de la salvación que Dios nos otorga. Y aún queda otro aspecto, el aspecto de la vida. Es cierto e indudable, amados hermanos, que la sangre resolvió todos nuestros problemas delante de Dios y nos trajo a Dios. Sin embargo, recuerde que el crecimiento es en vida, que es el crecimiento en vida lo que nos lleva a crecer en Dios. Dios no nos considera vasos de vidrio que serán lo suficientemente buenos y si Él simplemente los lava con la sangre y los pone allí delante de Él. Al contrario, Él nos lavó con la sangre, pero además de ello desea entrar en nosotros para hacer nuestra vida a fin de que lleguemos a ser una cosecha viva y que la vida de Él pueda ser plenamente manifestada mientras somos labrados. Y esa cosecha viva necesita crecer y madurar. Preguntémonos, amados, ¿habrá algún señor de la mies que ciegue la cosecha que todavía está verde en el campo? La pregunta o la respuesta, perdón, es obvia, no. Los cultivos tienen que estar maduros a fin de ser recogidos y llevados a la casa. Ahora entendemos que esta casa es la Nueva Jerusalén. La casa es el destino de la mies después que ha madurado plenamente. Y esto no se refiere a una mansión celestial, sino a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es el destino final de los que hemos sido salvos. Sin embargo, y aquí queremos terminar hoy para continuar en el próximo audio, los que todavía son inmaduros, ¿qué crees? ¿Podrán ir a la casa? Veremos esto o más de esto en el próximo audio. Gracias y paz, amados.